Buen día, amigos, buen día tengan todos ustedes. Hoy el jueves de una semana que pasó verdaderamente rápido y como todas las semanas. Oye, es jueves hoy, ¿no? Menos mal, amigos, que pronto van a reestructurar el agua. Quizás alguna molécula de hidrógeno o tal vez de oxígeno o quizás todo, ¿no? Porque una reestructuración, bueno, pero realmente como son las reestructuraciones del gobierno, a lo mejor no cambia nada, pues. Porque aparte de reestructurar el agua, el presidente Maduro, tengo que reconocer que hizo caso a una propuesta que yo formulé el día sábado, porque el presidente nos dijo que pronto íbamos a tener la caja CLAP de medicina, y la caja CLAP de medicina debe ser personalizada, porque las enfermedades son claro. Una misma enfermedad tiene varios tratamientos dependiendo del paciente. Pero yo le propuse al presidente Maduro una fórmula para que todo se pudiera llevar a buen término. Y fue lo siguiente: yo digo que a cada quien le den una cesta de medicamentos, ¿ok? Y entonces con esa cesta de medicamentos se reúnen, hay unos sitios así como cuando se van a intercambiar barajitas. Ajá. Y entonces cada quien lleva su caja. Su cesta. Su caja CLAP. Su caja CLAP. Caja CLAP. Y entonces hay una reunión donde cada quien, yo tengo hipertensivo, tengo no sé cosas, tengo tal. Pero usted sabe que ya eso se usa, ¿no? Eso sí, pero un momentico, pero no organizado por el gobierno. No, un poco... claro, tú llegas con tu caja CLAP, que tiene de todo, tiene desde curitas, banditas, tiene cuestión para los ojos, acetaminofén, todas esas cosas, incluso Vaporú, que no se consigue, y está carísimo. Inventó el David. Inventó el chino también. Entonces, bueno, tú llegas a tu reunión, ahí la reunión, se sienta cada quien, yo tengo tal, y ahí empiezan los trueques, porque es que eso resuelve el asunto de las enfermedades, pues. Entonces, yo creo que por esa vía, sí, el gobierno puede anotarse un éxito. Primero, que permite que la gente se reúna los fines de semana, digamos por caso el domingo después de las 12, para que la gente tenga sus cosas temprano, vaya a sus misas, su cuestión, y después de las 12, gran trueque de medicina, pero el gobierno te entrega tu cuestión. Entonces tú compras tus medicinas. Eso va, de alguna manera, puede acabar con la farmacia y también con el negocio que tienen los amigos de la gobernación del Zulia, que traen medicamentos que el gobierno colombiano le entrega gratis a sus pobladores, y aquí Maracaibo los vende. Que eso sería, para la gobernación no sería bien, ¿de acuerdo? Porque alguien está haciendo ese gran negocio, incluso sin tener permiso sanitario para producirlo, para distribuirlos en Venezuela. Pero ya, por lo menos, eso es importante, que el presidente Maduro, ante una propuesta que yo le hice, haya aceptado caja CLAP de medicina. Habrán una subasta, dices tú, que dice Mario, que puede haber una subasta. Bueno, no puede, pero después pueden surgir. Pero imagínate, acetaminofén 3, acetaminofén 3. ¿Quién dice 4? ¿Quién dice 4 acetaminofén? 4. Pudiera ser. Floral dice 6 acetaminofén. Mario dice 8. O 8 y así, y se le da. Bueno, pudiera ser, pero también pudiera ser Arenas, que tú tienes, por ejemplo, entonces, la única inversión que yo creo que también debe hacer el gobierno, es que en la primera oportunidad que te llegue tu caja CLAP, te entreguen una mesita. Bueno, pero eso hace lo mismo. No, pero aguanta un segundo, no es para vender. Es para, por ejemplo, en el hangar de Grano de Oro de la Expoferia, que eso es grandísimo. Se puede hacer en la Plaza de la Revolución en San Francisco, que ya la están terminando. En la Plaza Bolívar no, porque esa Plaza Bolívar es un desastre. No, ya está muy mal. Es muy mal. Se puede hacer en otros sitios abiertos, en el Pachencho, en el estadio de béisbol, y entonces cada quien llega con su caja y sus mesitas, y pone ahí. Entonces dice, entonces tú colocas en una lista tus necesidades, cafenol, chac. Entonces tú vienes, el tipo dice, yo tengo cafenol, entonces te anota, y van intercambiando. Y es bueno, Arenas, porque tú recuerdas la cantidad de bodas que se hicieron en Venezuela cuando aquel paro petrolero, que la gente hacía que hacer colas de madrugada.
Sí, claro. ¿Tú te acuerdas de eso, Arena? No, por supuesto. Bueno, ¿tú te acuerdas lo felices que ahí en ese momento, cuando con la felicidad que teníamos, el gobierno fue cuando decidió montar el Ministerio de la Felicidad, viendo que nosotros... No, y además, y de ahí salieron matrimonios y salieron sí, negocios. De negocios, ahí se consolidaron muchas relaciones y también muchos divorcios. Pero de todas maneras la cola es un hito en la historia cotidiana de los venezolanos, porque la cola marcó la vida de los venezolanos y la sigue marcando todavía. Bueno, fíjense que hay colas para comprar pan, a pesar de que la panadería que fue tomada por el chavismo produce 5.900 piezas de pan, las colas son enormes en esa panadería. Nadie se explica cómo con semejante producción de pan existe una cola tan enorme como la que se apostó frente a esa panadería, ¿no? Pero te digo, las colas marcan la vida del venezolano. Ahora, pero el gobierno a lo que le tiene, antes le tenía miedo a la MUD, pero ya no. No, yo creo que le sigue teniendo miedo. Sí, pero la MUD le ha ayudado para que el gobierno le quite un poquito el miedo. Pero el gobierno le tiene miedo a la iglesia. Claro. Pero no puede ver una cola. No puede ver una cola. Incluso la orden que tienen las panaderías y los panaderos es, las estaciones de servicio, primero, no colocar ningún aviso que diga que no hay gasolina. 2, no dejar que fotografíen, que le tomen imágenes a las colas. Y 3, no informar sobre el suministro. Esa es una orden a las gasolineras. 1, no informar, no decir que no tienen combustible. 2, no dejar que nadie le tome gráfica a la cola. Y 3, no informar sobre si hay o no suministro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el gobierno lo que le tiene terror es a que haya colas. Bueno, pero las colas hay porque son evidentes y la gente las ve y la gente las graba, las documenta, las pasa por sus mensajerías de texto, por sus WhatsApp, por todas las pasa. La cola es una realidad, es inevitable. Venezuela es un país de colas. De colas de gente, me refiero, porque hay colas muy buenas también, pero de colas de gente, para todo, comprar alimentos, para comprar medicinas, para comprar pan, para comprar arroz, para cualquier cosa se hace cola. Así que, y el presidente Maduro, lejos de buscarle solución a este problema, o al gobierno, no el presidente Maduro, como tú dices, el presidente Maduro es un mecanismo muy pequeño en ese engranaje que se llama el gobierno. Pero ¿sabes por qué? Porque el presidente Maduro, yo no quisiera opinar sobre el tema, si me pudieran colocar ayer parte del discurso de Maduro ayer. Porque entremos a lo siguiente. El Tribunal Supremo de Justicia decidió, interpretando la Constitución a su manera, que la Asamblea Nacional no existe. No solamente no existe, sino que es ilegal. Y es ilegal porque la Asamblea Nacional juramentó a unos tipos a quienes el CNE les había dado el placer de ser diputados. Y lo que podía hacer el CNE era abrir el TCJ abrió un juicio, ¿verdad?, para demostrar que estos tipos no eran diputados y excluirlos de allí y hacer elecciones. Eso pasó hace más de un año. ¿Qué pasó? Que la Asamblea Nacional, buscando un acuerdo para evitarse el problema que tenía con el TCJ, decidieron, bueno, se desincorporen los señores. Entonces, no. Tiene que desincorporarlo por la Asamblea Nacional, que no los elige a ellos, que no los elige, no les puede quitar la condición de diputado. Pero el Tribunal Supremo dice ahora no, tienen que una sesión. Y como esa sesión no se hizo, entonces el desacato pasa porque la Asamblea Nacional no puede nombrar autoridades. Luego entonces la Asamblea Nacional no existe. Bueno, ayer Maduro dice que la Asamblea Nacional no tenía por qué apoyar la petición de Almagro de aplicar la Carta Democrática, que en el fondo lo que está pidiendo es que haya elecciones. Elecciones generales, eso es lo que está elecciones pidiendo. Generales, es lo que dice la Carta Democrática. Cuando un país se adhiere a tratados internacionales, esos tratados internacionales son supraconstitucionales. Claro, chico. Entonces, eso lo saben los juristas y yo lo sabe Maduro también, lo sabe canciller. No, y yo te digo que cuando había un debate sobre el convenio Andrés Bello, había quienes se oponían a que el convenio Andrés Bello fuese aplicado, aún contraviniendo algunas normativas de la ley de educación venezolana. Y alguien les dijo, no, mire, es que esos convenios tienen rango supraconstitucional, supranacional, y entonces tienen que aceptarlo. Ok,
Pero entonces resulta que Maduro dice que la Asamblea Nacional es ilegal porque el Tribunal Supremo declaró que es ilegal, pero considera que el diputado de ellos que fue a pedir verificación de quórum, pero él no se incorpora a la Asamblea, él no va y se incorpora a la Asamblea, sino que lo pide ahí afuera. Él tenía que incorporarse y solicitarlo. Mira, yo voy a, es uno solo tal vez, yo voy a pedir que me verifiquen el quórum, que perfecto, pero él no quería firmar como asistente, porque la línea era no asistir, pero quería que le dieran. Entonces Maduro dice, eso es la primera vez que se ve, no, si cuando Diosdado Cabello no solamente fue eso, sino que no les permitía ni hablar. Sí, señor. Y le dijo, ustedes no hablan hasta que no reconozcan a Maduro. Y ustedes tal. Y entonces uno dice, yo veía a la gente ayer oyendo a Maduro y dije, o este señor no recuerda nada, pero los señores que están allá abajo sí, sabían. Cilia tenía una media sonrisa, como diciendo, si nosotros hicimos peor. Decía Cilia. Cilia una vez cuando Pastorita Medina le pidió la palabra, le dijo, anda a rezar. Vete a rezar. Vete a rezar, le dijo Cilia Flores a Pastorita Medina. El mal uso que le dieron a la Asamblea Nacional fue tan terrible que compararlo con lo que ustedes dicen que ahora hace esta gente, no tiene nombre. Ahora bien, miren, los llamó, dijo que eran inútiles, y dijo otra, y el pueblo va a recuperar la Asamblea Nacional. Pero Maduro la única manera que la recuperen es con elecciones. Dile, proponle como jefe político y con ese apoyo que tenías ayer cuando estaba reestructurando el agua, proponle una opción, elecciones generales, incluso yo estoy seguro que si Maduro propone que haya elecciones generales de todo tipo, incluida la Asamblea, la gente de la Asamblea acepta. Muertos de risa. Sí, la gente de la Asamblea acepta si Maduro lo propone. Fíjate que el llamado a elecciones generales resolvería la crisis venezolana, la crisis política. Hablamos de la crisis política en su justa dimensión, no la crisis venezolana que va mucho más allá de la política. Pero el llamado a elecciones generales, es decir, asamblea, consejos, gobernaciones y presidencia de la República, resolvería políticamente la enorme crisis de Venezuela, porque sería una especie de válvula que puede escapar, que hace escapar las tensiones y los conflictos internos. Eso sería, es decir, la Carta Democrática no es otra cosa que un montón de papeles que no tienen ninguna incidencia real porque el país puede sobrevivir perfectamente sin la OEA. ¿Cómo no? El régimen cubano sobrevivió 60 años sin la OEA, ha sobrevivido. Pero no puede ser. Pero lo que hace fregado la decisión de Almagro es el llamado a elecciones generales. Pues háganlas, para que ustedes vean que se resuelve el problema político. El problema político y lo pueden ganar, es que las puede ganar el gobierno. Con el CNE que tiene, la puede ganar no con el CNE, la puede ganar por el apoyo popular. No, Francisco, eso no pero bueno, pero esto es lo que tú crees. Pero tú crees que no las gana, pero lo mejor, chicos, las gana, porque pasa. Hermano, puede pasar que el gobierno gane, es más en unas elecciones limpias, lo que tienes que disponerse a participar, porque con miedo no se gana. A lo mejor el gobierno tiene la mayoría porque todo ha cambiado. Mire, de marzo para acá a lo mejor la gente se dio cuenta que este es el mejor gobierno que ha tenido la República y a lo mejor ese día votan por ellos. Pero según Hidalgo Bolívar, Maduro no solamente es el mejor, sino es un líder. Bueno, por eso, Hidalgo Bolívar no puede estar hablando mucho porque la banda de los Bagres anda detrás de él. Sí. No, la banda de los Bagres. Sí. Sí, señor, porque tú sabes que las bandas aquí todas tienen nombre, el conejo, el mito, el ratón, el pedicure, el picure. Y entonces los Bagres. Los orangután no hay. Los Bagres. El bono. El bono sí, ay, claro. Bueno, entonces yo digo lo siguiente, presidente Maduro, usted tiene, yo creo de verdad, con lo que yo lo oí hablar ayer cuando decía justicia, justicia, justicia. Bueno, precisamente, ahí así usted además le quita el nombre a Primero Justicia. Oye, además de eso, yo estoy de acuerdo con una cuestión que dice, mire, que el problema es que Maduro no solamente ha negado las elecciones, se las ha robado, y eso es un crimen, pudiéramos decir, de lesa constitución. El mayor crimen constitucional aquí es haber robado las elecciones a la gente que tenía todo el derecho a tenerlas. Sí, pero la gente, Maduro se robó las elecciones, es verdad. Las tomó para sí. Yo no diría que se las robó, las tomó para sí. Pero las tomó porque efectivamente quienes tenían que pedir la elección no lo hicieron. Ahora, fíjate tú, es para que, yo a veces te digo cosas, ¿no? Y yo sé que eso a ti te molesta, porque yo sé que tú tienes que en este programa que molestarte por eso. No porque esté pactado,
Aquí todo es verdad. Pero fíjate lo siguiente, cuando la oposición gana las elecciones parlamentarias, todo el mundo dijo, vienen las de gobernadora el año que viene, este año. Y se preparaba la gente, vamos a ganar, y cuando le ganemos 18 gobernaciones, el gobierno tiene que tener menos fuerza. ¿Qué dijo a Andrés Capriles? ¿Qué se llama el tipo? José Capriles. Enrique Capriles. Enrique Capriles dijo, tenemos que ir a un revocatorio porque era lo que le convenía a él, a Capriles. Ok, perfecto, metieron al país en el revocatorio y abandonaron las elecciones regionales. Incluso yo recuerdo que una vez me invitaron a una reunión, una reunión que convocaron cuando vino una vez Carlos Raúl Hernández a Maracaibo. Nos invitó a el Nuevo Tiempo, a un grupo de comunicadores, para oírnos hablar allí, y nosotros fuimos. Fue Ángel Monagas, Ronald Rodríguez, Damaso Jiménez, Darwin Chávez y yo, por la parte del Colibrí, y otros periodistas más del Zulia. Y entonces resulta que allí se debatía entre revocatorio y elecciones regionales, y nosotros planteamos que había que hacer elecciones regionales, e ir a las reelecciones regionales por encima que el revocatorio, lo primero las elecciones regionales. Bueno, al final, Capriles impuso la línea de revocatorio en las elecciones regionales. El gobierno cree que va a someter a la oposición, y les dice, les tengo a la mesa de la unidad en salsa, porque hicieron fraude, y los tengo en el TCJ. Ok, pero van a tener que validar. Bueno, entonces dicen, bueno, si no validamos por presiones, esto nos quitan y nos quedamos por fuera. Y dijeron, si no hay partido, no hay elección. Los tipos dijeron, vamos a validar. Y validaron. Y entonces resulta que el gobierno no esperaba que validaran. El gobierno no esperaba ni siquiera que participaran. Y por eso, y entonces pusieron, en Caracas pusieron menos mesas que en Yaritagua. Y pusieron menos mesas en Maracaibo que en Colón, para que la gente no, para impedirlo, pero la gente fue a validar, y validaron, y de ahí de la validación salió Voluntad Popular con una validación, salió Falcón con su validación, que todo el mundo decía que no, y Falcón validó. Primero Justicia surge como un gran partido nacional, organizado, gracias a la dirección de Julio Borges, y después cuando están en eso, lo primero que hace Capriles, yo soy el candidato, me tiene que lanzar. Se supo que al principio había inconveniente, porque Capriles había amenazado con separarse de Primero Justicia. Yo soy el candidato, no le quedó más remedio a Primero Justicia, que en vez de plantear, como gran partido que es, la propuesta alternativa, lo que hace es tener que lanzar a Capriles. Entonces, ¿hasta cuándo los asesores internacionales de Capriles son los que ponen la política en el país? Pero fíjate, yo creo, yo estoy de acuerdo contigo que las candidaturas presidenciales han sido prematuras, son candidaturas a las primarias, no son las candidaturas presidenciales, son candidaturas a las primarias. Yo creo que eso está apresurado, pero cada partido que haga por lo que pueda hacer, porque son elecciones primarias. Ahora, el revocatorio constitucionalmente está establecido, que fue una medida equivocada, pudiera ser, pero está constitucionalmente establecido. Sí, Arena, pero el problema estaba, sí es verdad, es que aquí muchas cosas, si aquí se cumpliera la Constitución perfecta. Por eso te estoy diciendo que es verdad lo que dice, mire, el crimen más grande que ha cometido Maduro es precisamente violentar la Constitución. Y yo te estoy diciendo que el crimen peor que cometió Maduro, como dice Mires, es verdad, pero porque los sectores que tenían la obligación de enfrentar al gobierno les cogieron el camino más rápido, porque Capriles quería ser como el presidente. Ahora, cuando en el país haya posibilidad de verdad de que se debatan las cosas, ya uno no le dé miedo a decir las cosas, porque los afecta. Ese día podemos recobrar, chicos, nuestro derecho a opinar, porque es fácil acoger al gobierno y darle con todo. Es facilito. No, yo creo que es muy difícil. No es fácil. No, Arena. Es muy difícil dar el gobierno con todo. Arena, claro, Arena, sí es verdad, Arena, es difícil para algunos, pero tú no tienes ese problema. Tú todas las semanas escribes un artículo en prensa, todas las semanas lo escribes, y no te lo han censurado en ninguna parte. Y aquí, tú dices lo que crees. Aquí, lo vienes diciendo hace 10 años. Pero cuesta decirle algunas cositas a la oposición, porque entonces, cuando uno le dice unas cositas a la oposición, entonces... No, te voy a decir una cosa, Francisco, es probable que tú tengas razón. Yo escribo cada vez que puedo hablar, lo escribo contra el gobierno, pero porque no le tengo miedo. Pero en la oposición sí hay gente que no le dice nada a la oposición, por eso que tú dices. Pero yo no le digo nada a la oposición, no porque temo que hacer daño a la oposición o por lo que sea, sino porque yo creo que en estas circunstancias, la peor opción es ponerle, es decir, hay una oposición de la oposición,
Esa oposición de la oposición, todos los días, erosiona las bases legítimas de la oposición. Claro, entonces resulta que no se le puede decir nada para no coincidir con los enemigos, con los francotiradores contra la oposición. Por eso no se les puede decir nada. Pero yo voy a ir a comerciales y seguimos, porque este tema lo tenemos que dilucidar hoy. Y Mario, que me dé café, porque me están aquí censurando. Siguiendo en el tema que dejamos hace un instante, fíjate tú lo que dijo el señor Florido. Mira lo que dicen. Por eso es que a mí me angustia. La carta restituirá la democracia en Venezuela. Eso lo dicen a la gente. La carta restituirá la democracia en Venezuela. Eso no es verdad, señores. Eso no es verdad. Como Ender decía hace unos instantes, Venezuela puede vivir sin la carta, sin esa carta desgraciada. Pero es importante que la OEA manifieste su disconformidad por la manera como se está llevando la democracia en Venezuela, con presos políticos, en una situación de crisis de seguridad, sin alimentos, sin medicina, con una inflación elevadísima, con una corrupción galopante. Entonces, sin duda que hay una sensibilidad sobre el asunto venezolano en el mundo. Pero decir que la carta restituirá la democracia en Venezuela es una cosa que es como lo que dijo María Corina, que si el Parlamento en 30 días, si el Parlamento lograba demostraba que había un vacío de poder y que Maduro, la Asamblea Nacional lo destituía, en 30 días había elecciones. Y después María Corina se esconde y no habla más de eso. Y la Asamblea Nacional acordó una cosa que no tenía ningún sentido. Ahora vienen con lo mismo. Entonces uno dice, ¿por qué le dan a la gente, por qué le dicen a la gente estas cosas, al menos informado? O voluntad popular. Voluntad popular no acompaña a la oposición en algunas cosas, en casi nada. Pero entonces, una vez que se validan, y estando Leopoldo preso, Leopoldo participará en las elecciones, Leopoldo, y seguramente las gana, según leí ayer de este señor que es especialista en cuestiones electorales, dice que si las elecciones fueran el domingo próximo, Leopoldo López las ganaba. Pero Leopoldo está preso, y yo me imagino que el gobierno no lo va a poner en libertad para que sea candidato, digo yo. Pero entonces sí, tenemos un montón de candidatos para una elección que no se sabe cuándo va a ser. O conseguimos a Rosales diciendo que en qué elemento constitucional se basa Almagro para pedir elecciones generales. Que lo que tiene que ver son elecciones regionales. Entonces uno dice, pero Rosales, ¿será que es o se hace? ¿Ah? ¿Será que Rosales a veces también le mete a la locura? Él no sabe que la propuesta de la Carta Democrática conlleva a un acuerdo para que haya elecciones generales. Si el gobierno no está de acuerdo con todo el aporte y apoyo institucional que tiene, no hay nada. Pero la salida que plantea Almagro es la salida es esa, para restituir la legalidad democrática. Y además de eso, para salir de la crisis, sin muertos. Claro, sin enfrentamiento. Pero entonces Rosales, yo no sé cuál es el propósito. De verdad que yo tampoco. Entonces uno dice, pero bueno, este hombre habla de unas cosas y yo no sé a quién le está hablando Rosales. De verdad que no lo sé. Mal camino coge Rosales en estos tiempos cuando quiere validar a su partido. Mal camino, porque es que la gente no lo entiende. La gente esperaba que Rosales saliera en libertad para que le pusiera orden al partido y además para que le diera la línea política, pero si con esa línea política yo creo que Rosales va a acabar con el partido antes de la validación, de verdad. Porque él sabe perfectamente qué es lo que quiere Almagro. Lo que pasa es que los intereses de Almagro pareciera que chocan con los intereses de Rosales. Dígalo, ábrete, di las cosas, Manuel. Sí, yo creo que la posición de Rosales
Incomprensible. Claro, incomprensible. Realmente, porque cuando uno leyó a Almagro, uno sabe perfectamente hacia dónde apunta Almagro. Almagro apunta hacia que haya elecciones generales. El mundo que hoy se le descompuso al gobierno apunta a que haya elecciones generales. Nadie en la Carta, además en la Carta Democrática no se habla nunca de intervenciones militares, y eso lo sabe el gobierno. Aquí no va a haber intervención militar. Aquí lo que se quiere, el mundo civilizado, es decir, el mundo de los civiles, es que hayan elecciones generales, eso es todo. Si hay elecciones generales, como dice Francisco, hasta el gobierno las puede ganar. Ha ganado elecciones, claro, en situaciones mucho tan peores, tan mal como esta, pero que haya elecciones generales para que la gente tenga la oportunidad de elegir, que no les roben a la gente la libertad de elegir a sus representantes. Así es. Ese es el problema. No que haya una intervención militar, el gobierno sabe perfectamente que aquí no está planteado ninguna intervención militar para nada, de nadie además. Simplemente llamen a elecciones generales. Si están seguros de que el pueblo está con ustedes y que el pueblo puede recuperar a la Asamblea Nacional, como dijo el presidente ayer, caramba, llamen a elecciones generales. Sí, señor. La pueden llamar para diciembre inclusive. Pero, ojo, esa es la salida, la única salida para resolver la crisis política es esa. No estamos diciendo que se va a resolver la crisis en Venezuela. Para resolver la crisis económica en Venezuela hay que dar un golpe de timón demasiado duro, donde va a salir perjudicada mucha gente, inclusive los que hoy son más pobres que ayer. Pero llamen a elecciones generales, eso es todo lo que está pidiendo la llamada Carta Democrática. Y si los países de América Latina, ante un pedimento de esa naturaleza, los miembros de la OEA, pero fundamentalmente los países de América Latina, y acá nosotros, pues si llegan a la conclusión de que es importante, que de verdad hay una crisis en Venezuela muy grave. Incluso algunos de los propugnadores del acuerdo gobierno colombiano FARC dicen que para que ese acuerdo tenga fundamento y se mantenga en el tiempo es necesario estabilizar a Venezuela. Pues porque el venezolano, mire, hoy ya trae versión final, pasa que como no nos ha llegado el diario en físico, en versión final trae una información hoy de un señor que está en el psiquiátrico de Mara. Aquel señor no se sabe qué va a acabar con el primero, si su demencia o su falta de alimento. Sí. Pero cuando uno les dice a los funcionarios de gobierno, le dice, mira, ustedes recuerdan la decisión de Maduro en los primeros días de diciembre, cuando dijo que en 72 horas iba a acabar con el billete de 100. Y resulta que todavía el billete de 100 anda por ahí, y no en sus últimos estertores. Ustedes recuerdan cuando Maduro nos planteó que en Venezuela había una guerra económica, y después los propios funcionarios de gobierno dijeron que el asunto se trata de que como no hay precios de petróleo suficientemente altos para satisfacer la voracidad fiscal del gobierno, entonces hay que tratar de hacer recortes en el gasto. ¿Y qué hicieron con el recorte en el gasto? Nada, que siguieron creando billetes, dinero inorgánico para alimentar la inflación. Ahora, es mentira que en Venezuela la inflación está alcanzando niveles de hiperinflación. No es mentira. Es mentira que en Venezuela los salarios no alcanzan para nada. Es mentira que no hay alimento. Sí. Es mentira. ¿Cuánto es el precio de un litro de aceite de comer? Oye, ¿Cuál es el precio de un paquete de harina de maíz precocida? Que lo conseguíamos en todos los anaqueles y habían como 5, 6 o 7 marcas. Y el gobierno tiene más del 50% de la opción de producir harina, ¿y por qué no la hace? Y el gobierno tiene la oportunidad, tiene el monopolio de la importación de alimentos y de medicinas, y el gobierno tiene una deuda de 14.000 millones de dólares en deuda comercial. Ayer me lo mostraron, una propuesta de PDVSA donde están adjudicando a dedo contratos 1.000 millonarios que los contratistas no quieren aceptar porque tienen miedo. PDVSA les dice que les va al 30 y el resto nadie los quiere, nadie se hace cargo. Los contratistas quieren, sí, entregados a dedo, sin licitación la mayoría, porque los vi yo, el documento de PDVSA. Los contratistas quieren que le den bonos del 21, pero dicen ellos que no. Miren, tienen que hacerle mantenimiento a las torres petroleras, sí, donde están las cabrias. Eso tienen que cambiarlo todo,
porque puede ocurrir que muchas de ellas se hundan en el lago, para hablarles de este caso nada más. Y te digo, la corrupción de PDVSA es tan grande que ayer me llamaron también de la costa oriental para decirme que en algunas instalaciones de la costa oriental de PDVSA se enfrían carros robados. Por supuesto, chicos, eso es lo de menos. Y es que los trabajadores, dicho por ellos mismos, cuando están, ellos están trabajando y los tipos van y le quitan a un taladro o a un balancín, le quitan un repuesto, lo ponen en otro lado y lo cobran, chicos. Y luego, ¿sabes qué hacen? Los mismos tipos regresan y atracan los trailers, atracan todo y se llevan lo que hay, hasta la comida los trabajadores se llevan. Eso antes no pasaba. Entonces yo digo, oye, la gente de la Guardia Nacional que está en Rancho Grande, que conoce o que conoció cómo se manejaba la cosa petrolera con esa Guardia Nacional, ¿qué piensa ahora? ¿Qué piensa ahora la Guardia Nacional de eso? ¿O qué piensan los militares que conocen del asunto de PDVSA? Porque los militares tienen una empresa petrolera que no se sabe si está operando y en qué condiciones está operando ni quiénes son los socios. Entonces, amigos, no se trata de hacer oposición por oposición, se trata de que por lo menos la gente sepa lo que está pasando. Hace unos días atrás, una avioneta aterrizó en el aeropuerto de La Chinita. Todo parece indicar que la avioneta era del narcotráfico, pero la información salió de los medios de inmediato y no se sabe si los tipos están en Maracaibo, si los hicieron presos o no. Y un día un alcalde dijo que un tal Orejita lo andaba buscando para matarlo. ¿Y dónde está Orejita? ¿Dónde está Julio Vélez? El concejal que quisieron emparentar con Uribe Vélez porque quería que fue el que decidió matar a Robert Serra. Entonces, oye, y el hombre que iba a tirar con la bazuca a tumbar a Chávez, y los que iban a atentar contra el presidente aquí en Maracaibo con el cañón que está en la isla de San Carlos. No, es que yo, Arena, te confieso que yo no quería discutir contigo, pero es que yo me he vuelto loco, Arena. ¿Estás loco? Sí, fíjate tú que porque yo critico a Capriles, y esto como es de injusta la gente, como yo critico a Capriles, que no es de ahora, a mí no me gusta Capriles, lo he manifestado siempre, no me gusta como candidato, porque yo no le he oído a Capriles una propuesta seria. Yo no le he oído a Enrique Capriles una propuesta seria sobre el país. No se la he oído. Y por supuesto tengo una buena impresión de Julio Borges, y lo he manifestado públicamente, incluso del partido, pero el Capriles no. Entonces alguien escribe y dice, oye, Francisco se la pasa criticando a Capriles porque él está con Rosales. Unos minutos después de que yo había dicho que no entendía a Rosales. Entonces, pero yo no me voy a callar por eso, ¿no? No, yo no me voy a callar por eso porque yo generalmente cuando opino sobre un tema lo hago con por lo menos algo de información suficientemente confiable. Entonces, o por lo que yo veo, fíjate tú, el caso de la iglesia y la iglesia venezolana y la posición del Papa. Muchos quieren que el Papa venga a Venezuela y participe en una concentración de pasión por Maracaibo. No me digas. Sí. Pues yo, porque la gente no entiende que el Papa es un personaje que tiene que reservarse, chico. El hombre que es interlocutor de Dios, de Dios en la tierra, oye, no puede estar metido en las cositas de la vida. O a veces uno le puede pedir, yo he visto a gente arrodillada pidiéndole al Papa y a Dios que Real Madrid, el partido que tienen ahora en estos días de abril, lo gane Real Madrid para que gane la liga. Bueno, sí, gente. Bueno, sí, hubo gente. La gente puede pedirle a Dios cualquier cosa. Te digo una cosa. Nosotros estamos tan lejos de Dios y Dios está tan lejos de nosotros que yo no termino por no pedir nada, nunca pido nada, porque en ese sentido. Chicos, pide por lo menos que le aumenten el salario al sueldo de profesores universitarios. Dios está muy lejos nuestro para resolver estos problemas, pero lejísimo está. Y nosotros estamos muy lejos de él también, pero sin embargo mucha gente insiste en pedir, ¿no? El problema es que lo resuelve nosotros, esta es responsabilidad nuestra.
Mira, pueden haber 10.000 candidatos y eso se va a resolver, porque hay sentido común para resolverlo. Independientemente de que se lance Capriles, Rosales, María Corina, Ledesma, eso se va a resolver porque hay sentido común para resolver. Bueno, que hay una elección primaria que gane ese exactamente. Por eso que yo esa diatriba contra Rosales, contra ni interesa realmente. ¿Por qué? Porque el problema es que tenemos que tener un proyecto de país viable, duradero, que saque al país de dónde está. Cualquiera, y lo voy a decir, cualquiera que venga, aparte de esta gente, debe hacerlo mejor, porque peor que esto no puede haber. Obviamente que no. Es decir, hace años Chávez nos ofreció el paraíso. Lo que se ha demostrado en estos 18 años es que sin la teta del gobierno no hay paraíso, hermano. Esta gente se ha enriquecido porque ha robado demasiado. Necesitamos un gobierno honesto, medianamente decente. Tampoco así que se vaya a poder pasar de honesto, pues. Tampoco así. Medianamente honesto. Oye, tampoco se vaya a pasar, pues. Tampoco te vaya a pasar. Claro. Porque después van a creer que somos pendejos. Medianamente honesto. Medianamente decente. Siendo medianamente honesto y no tan groseramente deshonesto, se resuelve el problema. Pero además lo que vamos a pedir es que los tipos generen riqueza y que una parte de ella, pues. Claro. Fíjate, el problema, hoy, por ejemplo, en Zapata está un artículo sobre las guerras que ha perdido Maduro. Las ha perdido todas. Inclusive, esta guerra del PAN también la va a perder, obviamente. Porque el país necesita producir. Pero el gobierno se equivoca con la lógica económica y cree que el problema es de la distribución. Y el problema es de producir. Este país no produce absolutamente nada, exceptuando corrupción, exceptuando represión, exceptuando mala sangre realmente, porque uno dice, pues, este gobierno como que es ciertamente sádico, porque peor no se puede hacer. Entonces, mira, la oposición la salida de esta crisis pasa por la oposición, llámese quien se llame y teniendo la cara que tenga, pasa por la oposición, porque la oposición es la que ofrece un golpe de timón a esta situación. No hay nadie en el gobierno hoy, no hay nadie en la fila del chavismo que proponga una cosa totalmente diferente a esta que hay. Pues inclusive los sectores disidentes proponen volver al legado original de Chávez. Ojo, que además Maduro no lo ha traicionado en el plan de la patria, pero lo traicionó en un punto que era muy sensible para Chávez, que era en las elecciones. Chávez era electoralista. ¿Cuántas hizo? 20, 30, 40, no sé cuántas elecciones hizo Chávez, pero las hizo. Maduro en el primer momento las niega todas. Porque, no, y lo dice, nosotros vamos a hacer elecciones cuando las podamos ganar. Exactamente, cuando las podamos ganar. Y fíjate que alguien escribe, y con justa razón, que si las elecciones regionales se hubiesen propuesto, se hubiesen anulado, o se hubiesen suspendido. Pero no, eso no lo sabemos. No, pero eso es porque incluso cuando se suspendieron las elecciones regionales fue porque la crisis económica era más importante y salió de ella. Bueno, pero por eso, pero no se hizo la presión necesaria. Pero Maduro se quedó con el revocatorio, lo suspendió, se quedó con las elecciones regionales, las suspendió. Y las elecciones generales pudieras también suspenderlas. Por eso es que el llamado a elecciones generales es tan importante. La oposición, la cara que tenga, es preferible a esta cosa que tenemos de 18 años, que lo que ha hecho es malversar fondos. Más de 1.400 millones de dólares se han perdido, 300.000 millones se han malversado en no se sabe qué cosa. Mira, entonces es demasiado la factura la factura que tiene el gobierno es demasiado pesada y hay que cobrárselas además. Esta factura hay que cobrársela, no vamos a hacer como los nicaragüenses. Y tenemos que evitar que el país coja la senda de Nicaragua. Es decir, por eso que los partidos, la validación de los partidos es una derrota terrible para el gobierno. Como dices tú, se van a validar todo. Y el gobierno no lo esperaba. Se van a validar todo y es una gran derrota. Pero fíjate tú, por ejemplo, como con lo del revocatorio, que yo, por supuesto, sostengo que yo no estuve de acuerdo con eso, lo sostuve ayer, lo sostengo hoy, pero el gobierno le puso todos los obstáculos posibles para que no lograran avanzar. Cuando lograron cubrir todas las instancias, 5 o 6 jueces sin competencia decidieron que no había elección, que no había revocatorio. Y por supuesto, confiscaron un derecho constitucional, pero el revocatorio dependía fundamentalmente del gobierno. Las elecciones regionales no. Y las elecciones regionales iban a mover. La oposición debió haber empezado su proceso de selección de candidatos en primarias y tal para avanzar, para tener candidatos y para mover la gente.
Un poco lo que está ocurriendo con la validación. La validación, lo importante no es que los tipos se validen. Lo importante es que los partidos están movilizando a la gente. Claro. Y están movilizando a la militancia, la poca militancia que pueden mover, porque resulta que las máquinas no permiten que vayan. Fíjate que esto que tú dices es bien interesante, porque la validación lo que hace es reivindicar al partido. Porque el partido ha puesto a la gente en la calle, Claro. ha puesto a movilizar. Y por esa vía se reivindica la MUD, porque justamente los partidos que se han validado son signatarios de la Mesa de la Unidad Democrática. Y son los que cuando hay elecciones Mueven la gente. Porque son los que Porque resulta que los que andan por allí diciendo 20 y el otro, eso no mueven a nadie. No mueven a nadie. El que haya visto los procesos electorales, que pueda dedicarse ese día a observar los procesos electorales, se dará cuenta que aquí quienes mueven la gente son la gente de Falcón, Primero Justicia, El Nuevo Tiempo, Acción Democrática y después Voluntad Popular. Voluntad Popular es ahora cuando comienza a mover un poco la militancia, pero es una militancia aluvional, generalmente montada a través de la figura de Leopoldo López, pero se están organizando. Son los 5 partidos, no hay más. Ahora los otros son muy meritorios, muy importantes, pero no tienen músculo orgánico, tienen dirigentes buenísimos, como por ejemplo Andrés Velázquez, que puede ser candidato a gobernador en Bolívar. Y es mejor para el Estado Bolívar que Andrés Velázquez sea el gobernador de Bolívar, pero igual que Henry Falcón que sea gobernador de Lara, o que Goyo Graterol sea gobernador o Stefanelli, gobernador de Falcón, o Guanipa, Blester Toledo, u otros más sean gobernadores del Zulia, o en Trujillo que sea Joséito Hernández, o en Mérida, Lester Rodríguez, y ya estoy lanzando los candidatos. Y en Carabobo, Henry Ramos. No, Henry Ramos dijo que no quería Carabobo. No, lo que digo es que hubieran movido a la gente. Claro. Ahora la política se hace convirtiendo las palabras en acciones. Pero resulta que en Venezuela, cuando más necesitamos de la política, los políticos hacen mutis. Por eso yo creo que una de las gestiones, que la gestión de Borges al frente del partido y al frente de la Asamblea Nacional es una buena gestión, sin estridencia, por su estilo. Y miren que a Borges le han dado con todo. Y él allí, Borges fue un día cuando hubo aquella abstención. ¿Ustedes recuerdan la abstención parlamentaria? ¿Ustedes recuerdan lo que dijo Borges? Pero, por favor, eso es un error. Es un error garrafal. Y él se fue a votar solito. Y fue un gesto simbólico. Allí dije yo, oye, por lo menos puede ser que alguien considere que esté equivocado, pero predica con el ejemplo. Después, los mismos que llamaron al paro, a la abstención, los mismos que dijeron que iban a dejar ilegítima la Asamblea Nacional, después se presentaron en la Asamblea Nacional. En cambio Borges nunca dijo, yo nunca estuve de acuerdo con eso. Dijeron que había sido un error no participar, ¿verdad? Claro. Y yo me acuerdo que nosotros estábamos en un programa de radio y desde allí manejábamos la tesis de que la gente tenía que ir a votar. Y fue más de uno que, como ahora, me acusaban de que yo era colaborador del gobierno porque estaba proponiendo participar. Nos vamos a comerciales, amigos, porque tenemos que hablarles de otras cositas. Amigos, seguimos con ustedes. Estoy leyendo, Francisco, disculpe que te interrumpa, el asunto de los niños que mataron a los guardias nacionales, y volvemos con los niños, porque yo creo que es uno de los actos criminales más increíbles que hemos visto y analizado en los últimos años en Venezuela. Es decir niños en situación de calle, de 8 a 15 años, matan a 2 guardias nacionales que están preparados obviamente para la guerra. Los guardias nacionales están preparados para el combate, ¿verdad? Y niños matan. Es decir, una cosa que se lee y no se cree, pero que habla mucho de la profunda crisis que nosotros vivimos. Ayer el presidente habló, porque iba a hablar
de decisiones históricas, además, porque aquí cada vez que habla el presidente son anuncios históricos que va a hacer. Y terminó con la paz guatada de un parque y de un asunto del agua, es decir, cosas que pudieran ser trascendentes en otras circunstancias, pero lo importante hoy es que ofrezca medidas de solución a la profunda crisis social que vive el país, social y económica que vive el país. Que unos niños hayan matado, independientemente sean guardias, policías o ciudadanos comunes,